Gloria a Dios. Dios te bendiga esta hermosa mañana. Es una bendición para mí poder reanudar las reflexiones bíblicas, ¿verdad?, de lo que Dios nos da cada día. Bendigo tu vida, la vida de tu familia. He estado estorbado de salud. Por allí un predicador de renombre decía que los cristianos no se enferman, y que si se enferman es por causa del pecado. Bueno, la Biblia dice que la Biblia enseña que la enfermedad es causa del pecado, obviamente. Pero Isaías 53, versículo 4 al 7 dice, por sus llagas somos nosotros curados. Entonces, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, aparte de otorgar la salvación, también nos otorga la sanidad a través de creer en el sacrificio de Jesucristo. Por lo tanto, bueno, los cristianos se enferman, ¿verdad? Tenemos la cita bíblica que nos enseña que el mismo Eliseo, con toda y la unción que tenía el profeta, ¿verdad?, dice la Biblia que murió de la enfermedad que tenía. Timoteo se enfermaba. Pablo escribe a la iglesia para que oremos por los que están enfermos, ¿verdad? Entonces, bueno, de alguna manera, pues, nos alcanza a las enfermedades, los virus. Con todo y eso, Dios está con nosotros. Amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo. Hemos hablado acerca del bautismo, hemos hablado, creo que lo último que hablamos fue acerca de las 3 dimensiones del Espíritu Santo, donde enseñábamos que en las 3 dimensiones del Espíritu Santo, que es el sello, el bautismo y la llenura. Concluíamos diciendo que la llenura es constante, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 4. Una persona, desde que creímos, dice Efesios, somos sellados, ¿verdad? Juan dijo, hablando proféticamente, diciendo que este que viene aquí, refiriéndose a Jesús, dijo, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Yo decía, cuando se citaba ese pasaje, que el fuego, el bautismo en fuego, pues yo ¿verdad?, todavía no me atrevo a decir que es parte del bautismo del Espíritu Santo, porque dentro del mismo contexto dice que el aventador está en su era y él es el que va a matar la cizaña al fuego, ¿verdad? Entonces, si alguien tiene una revelación acerca de eso, pues hágamelo saber, apóyeme con eso, para que yo no sea sabio en mi propia opinión y pueda juntar, ¿verdad?, y no poner una palabra a los que nos escuchan o nos van a escuchar acerca del tema. Dicho eso, esta semana he estado conversando con algunos hermanos del Facebook, porque hay mucha guerra entre los que han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y los que han sido bautizados en el nombre de Jesús. Hay una contienda, y a mí me gusta decirles a ellos lo que Jesús dijo. En una ocasión Jesús iba con los discípulos y alguien que no seguía a Jesús estaba predicando, y los discípulos le dijeron al Señor que si los hacían callar. Me gusta la respuesta que Jesús les da, y es la respuesta que yo les doy a los trinitarios y a los que se bautizan solo en el nombre de Jesús, que el que no es contra nosotros, por nosotros es. No tenemos por qué estar en guerra, no tenemos por qué apedrear nuestra propia bandera. Nos vemos mal en las redes sociales, atacándonos. Ahora, vayamos a la Escritura, y hay una pregunta en esta enseñanza: ¿el bautismo salva? Yo le pregunto a usted, ¿salva el bautismo? ¿Realmente? No me venga a decir, no, es que la iglesia, la doctrina dice, no. ¿Qué dice la Biblia acerca del bautismo? ¿El bautismo acaso salva? Juan mismo, profetizando, dice
Este os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él va a bautizar en Espíritu Santo. La palabra profética de Juan, Jesús mismo fue confirmado por el Espíritu Santo. Fue la causa por la cual él vino al río Jordán. En la doctrina de bautismos, usted va a descubrir que he prometido darlo aquí y no lo he hecho todavía por cuestiones de que pues un tema me lleva a otro tema y siempre donde Dios me va llevando, ahí voy tratando de disertar la escritura. Pero conocemos el bautismo de Moisés bajo el agua, que valga la redundancia, está hablando de cuando era perseguido por el pueblo de los egipcios. Los egipcios fueron bautizados en el agua, dice la Biblia, en Moisés fueron bautizados en el agua y en la nube, porque caminaban bajo la protección de Dios. Y bautismo significa sumergir en. Este es el bautismo de Moisés, el bautismo de Juan, que el bautismo de Juan era para arrepentimientos, que dicho sea de paso, Juan al ver que la multitud se bautizaba, pero no había un cambio en ellos, les decía generación de víboras. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Eso nos enseña un principio, ¿verdad?, que es digno de considerar, que el bautismo pues nos salva, porque cualquiera se bautizara. Haciendo un paréntesis, mi padre, por ejemplo, yo conocí a mi padre, me hice amigo de él a los 18 años, cuando yo cumplí 18 años, yo fui y lo busqué, me hice amigo de él. Después, pasado el tiempo que yo ya busqué al Señor, en una ocasión, le pregunté, papá, ¿tú ya aceptaste al Señor? Y me dijo, sí, y 2 veces ha aceptado al Señor. ¿A dónde quiero llevarlo con esto? A las acciones. Vea, papá, lo que me dice. 2 veces ha aceptado al Señor. La primera vez, pues yo me enamoré de una muchacha y como requisito, me dice, ella me pidió que pues yo tenía que ir a la iglesia y convertirme al Señor. Entonces yo, por estar con ella, yo me convertí al Señor. Y pues yo me sonreí, y le dije, bueno, y la otra vez, igual me dijo, yo busqué una muchacha, y hasta me bauticé, me dice. Pero oiga, ¿por qué aceptó al Señor? Y oiga, ¿por qué se bautizó? Él aceptó al Señor para poder tener acceso a esa familia, se bautizó para poder tener acceso a esa mujer. Pregunto, si él confesó a Jesús como su Salvador, y si él se bautizó, ¿él es salvo? O sea, digo, por los que peleamos porque el bautismo salva a alguien. O sea, Juan dice, generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? ¿Quién confirma la salvación entonces? Bueno, vamos a ver eso en la Escritura, porque de acuerdo al pasaje que vamos a leer, quien confirma la salvación en el ser humano, en el confeso bautizado, es el Espíritu Santo. Hermano José Luis López, Dios te bendiga. Ahondemos en el tema, ¿verdad? Gracias por escucharnos, ¿verdad? Ahondemos en el tema, gracias por tu participación, es muy importante. Ahondemos en el tema y después usted borbandéeme con lo que tenga que borbandearme, porque a mí me sirve porque al otro lado puede haber una persona con una revelación mejor que la que yo pueda tener, o una manera de explicar mejor lo que yo quiero explicar, y eso es una bendición. Así que le agradezco mucho, ¿verdad?, por su participación y por su aportación. Con todo y eso, le sugiero que escuchemos la enseñanza y después entremos en materia de si salva o no salva un bautismo, ¿verdad? Porque hay una guerra, se ven mal. Hermano, ¿usted cree en el bautismo en el nombre de Jesús? ¡Gloria a Dios! Dice el libro de Romanos capítulo 14 que como creímos, así se ha hecho. Con todo y eso, ¿verdad? El primer versículo del capítulo 14 dice, recibamos al hermano débil en la fe. Porque algunos son débiles en la fe, tienen una cosmovisión diferente de lo que yo creo. Pero eso no debe de llevarnos a estar peleando. Parecemos perros y gatos en las redes sociales discutiendo cosas que no deberíamos. Se ve mal.
atacando a nadie. Jesús nunca hizo eso. Jesús estaba, a los fariseos sí les decía, fariseos hipócritas, ¿verdad? Y esos eran los conocedores de la ley. Entonces decíamos, antes de hacer el paréntesis y hablar de lo que papá hacía, ¿verdad? Y yo pues, ¿se salvó mi padre? No lo sé. Yo, de acuerdo a lo que él me confesó, pues yo declararía que no, ¿verdad? Pero ahí no murió. Él murió después como a los 10 años, y pues en ese tramo pues él se pudo haber arrepentido de corazón, y en base a eso, pues de acuerdo a la escritura en Romanos 10, 8 al 14, pues él pudo haber sido salvo, ¿verdad? Yo no lo sé, quien lo sabe es el Señor. De hecho, nosotros no estamos para decir quién es salvo y quién no es salvo. La Biblia es enfática en el libro de San Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18, que el que cree es salvo y el que no cree ya ha sido condenado. Eso es lo que la escritura dice, pero vayamos al tema. Entonces, decíamos que está el bautismo de Moisés, en la nube, en el agua, está el bautismo de Juan, ¿verdad? Está el bautismo de Juan, está el bautismo de Jesús. El bautismo de Moisés es uno, el bautismo de Juan es otro, el bautismo de Jesús es otro. ¿Por qué el bautismo de Jesús es otro? Porque el bautismo de Juan era para arrepentimiento, y Jesús no tenía nada de que arrepentirse. Por eso Juan se opone y le dice, no te bautices. Yo debería ser bautizado, le dice, por ti, no tú por mí. Y él dice, deja porque así come. Es una cuestión de que así convenía, porque la escritura debe de cumplirse. Amén. Ahora, viene el bautismo de los apóstoles. Hay una discrepancia en lo que Jesús dijo: vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los universitarios, los de la fe en Jesús, que bautizan solo en el nombre de Jesús, dicen que ese pasaje pues está torcido. Algo otros dicen que ese pasaje no existe en el original, ya que en la Biblia Kadosh y otras Biblias no existen. Yo a esas personas les dijera, bueno, si la Biblia Reina Valera no es válida para usted, ¿por qué la sigue portando? O sea, perdóneme, ¿verdad? Yo le digo eso porque pues un pastor se para y dice, no, la Reina Valera, y yo tengo amigos que me dicen eso, no es que la Reina Valera ha sido adulterada, pero la sigue llevando. O sea, ¿por qué sigue portando una Biblia? ¿Por qué no le dice a la iglesia, párese, diga a la iglesia, mire, la Reina Valera está descontinuada, ha sido adulterada, y tírela, ¿verdad? Y compre una Biblia y inste a la iglesia a comprar una Biblia que, de acuerdo a su cosmovisión, no tiene alteración. Yo creo que las cuestiones de la Biblia pues es un comercio. Como todo se ha vuelto un comercio, aún así la palabra del Señor se ha vuelto un comercio. Las Biblias, por lo tanto, en el interés de ganar dinero, pues cualquiera puede aparecer por ahí diciendo, no, es que lo que la Biblia dice no es cierto. El pasaje del libro de Juan, capítulo 8, hablando de la mujer que se encontró en el alto mismo del adulterio, también en algunas Biblias no aparece eso, otros dicen que ese es un pasaje montado. Bueno, pues tire la Reina Valera, ¿para qué la anda llevando? Si usted quiere que yo dé fe de eso, de lo que usted está diciendo, bueno, tire la Reina Valera y dígale a su congregación que la tire. ¿Por qué sigue predicando bajo el contexto de esa Biblia? Volvemos al bautismo. Entonces el bautismo de Moisés es uno, el bautismo de Juan es otro, el bautismo de Jesús es otro, el bautismo de los apóstoles es otro, ¿verdad? Recuérdese que cuando le preguntan a los apóstoles, les preguntan, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Eso incluye ¿qué obras? ¿Qué tengo que hacer yo para ser salvo? Dice. Bueno, el apóstol contesta y dice el historiador, que es Lucas, porque Lucas, el libro de los Hechos, hermano, no es doctrinal, es histórico. Y usted no puede hacer doctrina de un libro histórico, ¿no? Eso es inválido, eso no es aceptable.
Usted puede hacer doctrina de lo que Jesús dijo, de lo que Pedro dice, usted puede hacer doctrina de lo que Pablo dice, ¿verdad? Que las doctrinas no salvan, las doctrinas no. Lejos de eso, si usted lee el libro de Hebreos, capítulo 6, dice que dejemos ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Oiga, dejemos ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, dejemos los rudimentos de la doctrina de bautismo, dejemos los rudimentos de la imposición de manos y salgamos de allí, no seamos como niños, dice la Escritura. Hebreos 6, del 1 al 4, estoy citando. Ahora bien, tenemos el bautismo también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y tenemos el bautismo de confirmación, y ese es el tema que vamos a tratar ahora, de que nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuál es ese bautismo? Ese bautismo es el bautismo del Espíritu Santo. Yo creo, con el respeto de los hermanos que predican el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el bautismo en el nombre de Jesús para salvación, yo creo que el bautismo que nos acredita la salvación es el bautismo en el Espíritu Santo, y es lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué? A mí no me gusta el tema de qué dice la Biblia, porque la Biblia dice cosas, la Biblia es palabra de Dios, pero yo podría torcerla. Por eso usted debe de leer la Escritura. Porque el predicador tiende a llevar la doctrina a la Biblia en vez de llevar la Biblia a la doctrina. ¿Qué quiero decir con eso? Que a algunos se nos enseña doctrinalmente que si no se ha bautizado no puede ser salvo, ¿verdad? A otros se nos enseña que usted solo necesita confesar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y usted salvo, siempre salvo. Entonces, bueno, esas son doctrinas que nosotros tenemos que ver a la luz de la Escritura. La Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio en nuestro espíritu. Yo le garantizo 100% que usted está en una iglesia en donde usted mismo no está de acuerdo con la doctrina. ¿Por qué? Porque usted escucha la doctrina de su iglesia, pero cuando lee la Biblia, usted encuentra que hay un problema en esa doctrina. Dicho sea de paso, usted ve el libro de los Hechos, capítulo 5, en donde Pedro, con la doctrina, porque la doctrina de ellos no era andar bautizando, la doctrina de ellos era que, dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42, 44, dice que la doctrina, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Partir el pan. La doctrina de los apóstoles no es el bautismo. Eso fue un mandato de parte de Jesús. La doctrina de los apóstoles es que partían el pan y tenían todas las cosas en común. Por esa doctrina de los apóstoles, usted tiene que tener cuidado, las doctrinas matan. Por esa doctrina de los apóstoles, cuando usted llega y lee el capítulo 5 del libro de los Hechos, Ananías y Zafira muere. ¿Por qué? Porque está en una congregación donde hay una doctrina, listen to me, escúchame. Él está en una congregación donde hay una doctrina que debemos de partir el pan y tener las cosas en común. ¿Cuál es el pecado de Ananías y Zafira? Que estando en esa doctrina, él llega queriendo engañar. ¿El Espíritu Santo mató a Ananías y Zafira? No. ¿Dios mató a Ananías y Zafira? ¿A Ananías y Zafira? No. Lo mató la doctrina. Porque en la cosmovisión, ¿verdad?, de Ananías y Zafira, cuando fueron confrontados por Pedro, ellos bien hubiesen podido citar el pasaje de Primera de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 9, o el capítulo 16 de Primera de Corintios. Pudieron haberle dicho, Pedro, pero mira, espérate, no me condenes, espérate, mira. La Biblia dice, lastimosamente no se había escrito eso, no había habido una revelación, ¿verdad? Y esa doctrina predominaba. Pero Ananías y Zafira pudo haberle dicho, como usted y yo, cuando nos condenan por no pagar un diezmo, una ofrenda en la iglesia, usted puede decirle, perdóneme. Pero la Biblia dice en 1 Corintios, capítulo 16, y esto pues no es muy provechoso para algunos, ¿verdad?
Pero si usted está en un lugar donde hay una doctrina y usted la acepta, usted se somete a esa doctrina y esa doctrina podría matarte. Escúchame. Llévate de mí, como dicen los boricuas, ¿verdad? Llévate de mí, de lo que yo te estoy diciendo, porque las doctrinas matan. Si no fuese así, usted y yo que vamos a la iglesia y de vez en cuando nos robamos los diezmos y las ofrendas, deberíamos de caer muertos. ¿Pero por qué no caemos muertos? Porque no estamos en la doctrina de Pedro, de los apóstoles. Por eso no caemos muertos. De ahí Dios y el Espíritu Santo ahí están. O sea, ¿sí me entiende? Sí me doy a entender, perdón. Yo espero que haya depósito en las personas. Yo le voy a decir algo, mire, cuando nosotros escuchamos a un expositor, debemos de tener la humildad que tenía Apolos. Dice la Biblia que era poderoso en las Escrituras, pero solo conocía el bautismo de Juan. Y Aquilas y Priscila lo tomaron aparte, que no eran ni predicadores ni apóstoles, unos constructores de tiendas. Escucharon a Apolo, lo tomaron aparte y le enseñaron el camino recto del Señor. Tenemos que desaprender para aprender. Tenemos que tener humildad, aun cuando usted, mire, haya ido a la universidad cristiana, aunque usted tenga un doctorado, usted tiene que tener la humildad que tuvo Apolos para hacerse entender acerca del camino recto del Señor. Porque ese es uno de los problemas que tenemos hoy en día. Viene una revelación de parte de Dios, pero como esa revelación no va de acuerdo a lo que te enseñaron en tu teología, tú te cierras. Y Apolos, cito a Apolos, porque la Biblia dice, mi alma alaba su nombre, la Biblia dice que Apolos era poderoso en las Escrituras. ¿Qué nos dice eso? Que el hombre era un teólogo de los teólogos, hablando del contexto del Antiguo Testamento. Pero solo conocía el bautismo de Juan, ¿verdad? Como nosotros no conocemos mucho acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y por eso estamos bregando unos con otros, peleándonos, y nos vemos mal, hermano, en las redes sociales. Nos vemos bien mal. Nos vemos bien mal. Le voy a confesar algo. Fíjese que yo he sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Nací en una iglesia trinitaria, pertenecí en el ministerio, llegué a una iglesia trinitaria, vine a donde estoy y aquí llegué a una iglesia y me bauticé en el nombre de Jesús. Pregúnteme por qué me bauticé en el nombre de Jesús. Bueno, ese es un tema que nosotros vamos a hablar porque Pablo dice que mi libertad no venga a ser tropezadero a los demás, ¿verdad? Yo ando en lo mío, yo ando en mi libertad, en el conocimiento de la Escritura. Pues si llego a una comunidad cristiana en donde me dicen, mire, usted no es salvo porque no es bautizado en el nombre de Jesús, y pues ellos me dan la bienvenida y me dicen, usted tiene que bautizarse en el nombre de Jesús, yo bien me pudiera ir a cualquier iglesia trinitaria. El problema conmigo es que Dios me trae a un lugar y a donde Dios me lleva, yo ahí me quedo. Un día Dios me metió en una iglesia en donde yo le decía al Señor, sácame de aquí, ¿qué me tienes haciendo aquí? Le dije un día a las 2:30 de la tarde, le dije, te encargo a mi esposa y a mi hija, solo teníamos a Sofía, y ráeme de la tierra o sácame de aquí. Porque ¿qué me tienes haciendo aquí? En una iglesia donde se predica apostólica de la línea del apóstol Maldonado en Tuxtla Gutiérrez, en donde se predica la prosperidad. Entonces, a mí no me gusta estar en pleito con nadie, pero yo le preguntaba al Señor, ¿qué me tienes haciendo aquí? ¿Sabe qué me contestó el Señor? El Espíritu Santo, te tengo aprendiendo. Yo le dije ahí sentado en medio de 2000 almas, yo le dije, ráeme de la tierra, yo quiero caer muerto aquí, llévame contigo o me sacas de aquí. Yo ya no aguantaba, ¿verdad? Yo ya no aguantaba tanta palabra fuera del contexto bíblico, pero yo no me ponía a pelear con nadie. Yo lo que tengo que hacer es, la Biblia dice, si no estás de acuerdo, no estés juntos. Pero yo no tengo por qué estar peleando con Maldonado, yo no tengo que estar peleando con Cailuna, yo no debo estar peleando con Dante Hebel,
Yo no debo estar peleando con Jonathan Piña, yo no debo estar peleando con Arrigan. Arrigan dice cosas que yo no estoy de acuerdo con él. Siendo apóstol y el caballo de los caballos, como le dice, yo no estoy de acuerdo con él. En muchas cosas no estoy de acuerdo con él. En muchas. Y no estoy de acuerdo con él no por asuntos doctrinales, sino porque hay cosas que él predica que son antibíblicas. Pero usted me pregunta, ¿es un hombre de Dios? Es un hombre de Dios. Es un hombre que a los demonios le tienen miedo. ¿Me entiende? Y Dante Gebel es un hombre que usted llámele payaso, llámele lo que usted quiera, pero mire cuántas almas tiene, que es algo que cualquiera, por mucho que usted me venga a decir, usted quisiera tener una multitud de almas como él. Pregúntese, ¿por qué Dios le ha otorgado un privilegio? Porque Dios le ha permitido eso. Usted no me puede decir que porque él es chistoso, no. Dios le ha otorgado el privilegio de tener multitudes, ¿verdad? En lo cual yo estoy enseñado. Dante Gebel es padre de multitudes, no. Él también es un niño en pañales, pero bueno, pues ahí lo quiere tener. Y yo era uno de esos, yo peleaba mucho. El ayuno y la oración y la lectura de la Escritura me ha enseñado a no ser contencioso con nadie. Hace poco le decía a un muchacho, equivocadamente, porque aparecían unas estrellitas, el joven es nuevo, yo lo empecé a seguir porque a mí me fascina la gente que predica sin púlpito, la gente que anda en la calle predicando, la gente que se para en un parque, la gente que se sube a un autobús y empieza a predicar. A mí me fascina. La mayor ofrenda que yo he dado, se lo he dado a un evangelista que se subió a un autobús en Guatemala. Le di $1,000 de ofrenda. Cuando él empezó a pedir, yo le dije, espérate, no pidas dinero. Y le enseñé principios que yo enseño en los seminarios de evangelismo. Yo le enseñé ese principio. Le digo, mira, cuando te subas a predicar y quieras vivir de la predicación, le digo, pregunta quiénes son cristianos y a esos pídele una ofrenda. No le pidas a los paganos, le digo yo, porque ellos no tienen responsabilidad de pagar para que el ministerio siga para adelante. Lo que tenemos responsabilidad de dar dinero para que la obra siga adelante somos nosotros los ya salvos, porque la Biblia dice, de gracia recibiste, de gracia tenés que dar. Si usted ha recibido de gracia y no ofrenda, usted es un desgraciado, perdóneme, porque la Biblia dice que de gracia recibimos y de gracia tenemos que dar. Sea agradecido. El Evangelio llegó a usted por gente que la impulsó invirtiendo dinero. El Evangelio no llegó a nosotros porque abracadabra, patas de cabra. No, el Señor reprenda al diablo. Gente misionera vino, gloria a Dios. Dios bendiga a Estados Unidos por eso. Y la reprenda por otras cosas, ¿verdad? Porque aquí vamos a equilibrar la balanza. Pero misioneros tuvieron que tomar aviones, gente murió, inversión. Usted no tiene idea. Nosotros tenemos un ministerio que se llama Ministerio de Restauración Cristiana. Usted no tiene idea de cómo hemos ayudado gente que nos ha costado dinero, no solo oración. No solo oración, no solo prédica. Si orar y predicar no cuesta. Hay que invertir en el reino. Aquí tengo gente, yo escuchándome, que son parte del Ministerio de Restauración Cristiana en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Pregúntenles qué les digo. Cuando ustedes vayan en la calle y vean a un predicador ungido que está hablando palabra de Dios, bájense, denle una ofrenda. Porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Y ese pasaje fue escrito para aquellos que predican la palabra, para aquellos que llevan el Evangelio. Inviertan el reino, impulse a otros, vuélvase un misionero, un evangelista a través del dar. Usted no puede ir, pero usted invierte para que otro vaya. Y eso es una bendición. Nos salimos del tema, ¿verdad? Y vaya que yo no quería predicar hoy porque he estado estorbado de salud. 15 días, hermano, estorbado de salud. El frío a mí no me gusta, ¿verdad? Y ya tengo que cambiar mi forma de decir las cosas porque cada vez que digo que el frío no me gusta por esto y aquello y la quejumbrera, así que el frío me ataque más. Voy a cambiar eso, ¿verdad? Voy a cambiar eso, voy a volverme una persona pensante correctamente, porque mi realidad es esta, estoy donde hace frío.
y tengo que cambiar mi manera de pensar. Entonces, volviendo al bautismo, el bautismo no salva a nadie. Yo voy a ir rapidísimo, leamos algunos pasajes de la Biblia. Te he puesto ejemplos de gente que se ha bautizado, te he puesto ejemplos de gente que ha sido confeso y se ha ido al mundo. Jesús mismo dijo que la cizaña va a crecer. ¿Y usted cree que cuando Jesús dice la cizaña va a crecer junto con el trigo, la cizaña no se va a bautizar y no va a confesar? Claro que sí. ¿Usted cree que los brujos que llegan a las iglesias no confiesan, no pasan al altar a confesar a Jesús, y usted cree que no se bautizan? Claro que sí. ¿Usted cree que esa mujer comisionada por el enemigo para destruir tu ministerio no se bautiza y no es confesa? Claro que sí. ¿Usted cree que esos usurpadores de ministerios, escúchame, esos usurpadores de ministerios que no tienen un llamado ministerial, no se bautizan, no van a estudiar teología, se bautizan y son confesos para después apoderarse de la iglesia y votan al pastor? ¿Usted cree que ellos van a ser salvos porque se bautizaron y se confesaron? No, la confirmación de la salvación la da el Espíritu Santo. Vamos a la Escritura, vamos a la Biblia. Amén. Dice la Escritura, ¿por qué somos llamados hijos? Porque confesamos a Jesús. Somos llamados hijos de Dios porque nos bautizamos. No. Vayamos a la Escritura donde Juan, por primera vez en el Nuevo Testamento, dice que nosotros somos llamados hijos de Dios. Dice Juan capítulo 1, versículo 9, aquella luz, hablando de Jesús, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No a los que se bautizan en su nombre, es a los que creen. Por eso más adelante usted va a Pedro diciendo que el bautismo no quita las inmundicias, porque el bautismo solo es para mí. Usted puede seguir predicando lo que usted quiera de acuerdo a su cosmovisión, yo lo respeto. Yo aquí tengo amigos que bautizan en el nombre de Jesús. Yo he sido bautizado en el nombre de Jesús. Eso no me hace ni más santo, ni menos santo, ni más salvo, ni no salvo. Eso no me salva, ¿verdad? Yo hoy podría retractarme, como dice Gálatas capítulo... Bueno, en Gálatas, se ha olvidado el pasaje, Gálatas dice de que si yo me vuelvo a la ley de Cristo me desligo, aún con todo y bautismos, lenguas. El libro de Hebreos dice de que el que afrenta, capítulo 12, el que afrenta al Espíritu Santo, dice que ya no hay salvación para él. Aquel que cree, escúcheme bien esto, aquel que cree que por sus obras va a ser salvo, no por la manifestación del Espíritu Santo en su vida. Y lo vamos a ver, porque aquí no vamos a venir de bocones. Yo no voy a venir de bocón, perdóneme. Por eso, gracias a Dios, no me debo a ninguna institución. No estoy diciendo que sea malo eso, sino que nadie viene a imponerme una doctrina para que yo predique. La misma iglesia donde yo asisto hoy en día, en donde he sido bautizado en el nombre de Jesús, si ellos quieren que me voten, no pasa nada. Pero yo no voy a dejar de predicar lo que la Escritura dice por algo que me impusieron. No, yo tengo que entender que lo que me va a hacer salvo es mi fe, no la fe de otro. Y la Escritura dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, hablando del pueblo de Israel, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo somos engendrados como hijos de Dios? No por la carne, no por las obras, sino por la voluntad de Dios. Ahora, en el capítulo 3, hay una narrativa en donde se enseña, Jesús enseña a Nicodemo acerca de la salvación. ¿Amén? Y espéreme, no me tire piedras, espérese, tranquilo. Terminamos de disertar la Escritura y después usted
me escribe a través de las redes, en este medio, o usted me manda un mensajito y si estoy equivocado, pues ayúdeme, ¿verdad? Ayúdeme. Y no me venga con que es que mire, es que la Biblia Kadosh, y que la Biblia NB, y que la Biblia... No, si usted cree que la Biblia... la Biblia está adulterada, está alterada, bueno, tírela. Porque yo vuelvo al principio. Siempre decimos que yo tengo una Biblia de estudio teológico de Reina Valera 1960 y he tenido infinidad de Biblias. A mí me gusta comprar Biblias. Yo he tenido 10 ejemplares diferentes. 10 ejemplares diferentes. La única que no he podido comprar es la Kadosh, pero ya la voy a comprar. Y en eso incluyo la Biblia de los mormones, la Biblia de los testigos de Jehová, la Biblia de los católicos. Incluyo todas esas Biblias. Bueno, he tenido más Biblias, como unas 12 Biblias. Y que son Biblias de estudio. Yo invierto mucho en eso, porque a mí no me gusta que me den paja, pues discúlpeme. No me gusta que alguien venga doctrinalmente a decirme algo, cuando yo puedo, a la luz de la Escritura, y déjeme decirle, yo he comparado, yo he tenido abiertas todas las Biblias así, y comparo los pasajes. Aparte de eso, compro libros de apoyo, en donde yo busco la interpretación genuina en base al pasaje. Algunas de las personas que me escuchan saben que no estoy mintiendo. Aquí todavía no me he hecho de libros porque creo que mi tiempo aquí es temporal. Entonces no puedo andar dejando mis libros tirados por ahí porque no se los puedo regalar a cualquier persona. Son libros que podrían matar la coinonía. Yo tengo unos hermanos que a veces me escuchan y me dicen, hermano, usted tiene razón y yo no sé qué hago en esta iglesia. Dios te tiene aquí, le digo yo. Aquí lo que tienes que hacer es traer luz, porque eso es lo que tenemos que hacer. Cuando usted tiene una revelación, usted tiene que traer luz, poner la luz, encender la luz, para que aquel que esté en tinieblas, en falta de conocimiento, pues pueda entender la Escritura. Usted no tiene que estar peleando con nadie diciendo, no, eso no, usted dele luz, como estamos haciendo. Llegó Nicodemo, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, amén, él no tenía luz, ¿verdad? Le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, oiga esto, el que no naciere de nuevo, ¿cómo se nace de nuevo? ¿A través del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No. A través del bautismo en el nombre de Jesús, no. ¿Cómo se nace de nuevo? Dice el Señor. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, que era, ya lo dijimos, era un sacerdote, dice, un principal entre los judíos, amén, una persona entendida en las Escrituras, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua, listen, escúchame, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús, le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Sabe por qué no saben los de Israel estas cosas? Porque la Biblia dice, y lo leíamos en el capítulo 1, que Jesús vino a los suyos, y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando somos
declarados hijos de Dios, entonces el Rúa, el Espíritu Santo, viene a nosotros y nos da la revelación de la salvación. El pueblo de Israel, dice la Biblia, dice la Escritura, no lo digo yo, dice que a ellos se les dio un espíritu de estupor para que viendo no entiendan. O sea, esta gente tuvieron a Jesús en su cara y no lo pudieron reconocer. ¿Por falta de qué? Por falta de revelación. Si de algo, ellos tienen mucha información. El israelita, el judío, a mí me encanta el misticismo judío, la mística judía, a mí me fascina. Todos los días escucho un predicador de la mística judía. Tengo amigos que son de la línea judaica. Tengo amigos que son cristianos, yo le llamo cristiano judaizante, quizás sea despectivo eso, pero así lo manejo yo, vaya, yo digo, bueno, el hermano es cristiano judaizante, porque su doctrina es de Israel, pero déjeme decirle que haber ido a Israel, o estar en Israel, o ser israelita, eso no te da la capacidad, ¿verdad?, de la interpretación de la Escritura. ¿Por qué? Porque ellos, dice la palabra del Señor, que tienen un espíritu de estupor. ¿Qué es lo que hace el espíritu de estupor? Dado por Dios, que ciega el entendimiento. ¿Por qué? Porque hay una profecía de Moisés en el libro de Deuteronomio, capítulo 33, versículo 21, y Pablo la trae a luz en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 19, de que Dios va a provocar a celos a un pueblo que no es pueblo, y eso lo profetizó Moisés en Deuteronomio 33, 21, profetizó que el pueblo gentil iba a venir a ser, y el gentil no sabe ni pepa de la ley. ¿Por qué cree que a los corintios se les dio todos los dones del Espíritu? Porque lo que bloquea, escúcheme, lo que bloquea las manifestaciones del Espíritu es cuando vivís en la ley. Tú no puedes recibir, porque todo lo que del Espíritu se recibe por fe, no por obras. Porque Pablo ya lo dijo, no por obras. ¿Y por qué menciona tanto a Pablo? Bueno, porque la Escritura dice que Pablo fue constituido apóstol, maestro y predicador de los gentiles. Usted no puede traer la predicación de los apóstoles ni la ley al pueblo gentil, sino que solo la enseñanza de Pablo. Por eso Pablo en Corintios 15 dice, si Cristo nos resucitó, somos los más dignos de conmiseración. ¿Verdad? Porque nuestra única esperanza como gentiles, listen, escúchame, nuestra única esperanza como gentiles para ser salvos es creer en Jesucristo, no hay más. No hay más. Algunos de los gentiles que querían judaizarse, dice el libro de Éxodo capítulo, por eso es que yo no entiendo, yo a veces yo pregunto, hermano, ahí, no, que los cristianos son seguidores del Cristo Buki, y empiezan a decir una barbaridad de cosas. Porque el judaísmo los ha alcanzado, pero ellos no entienden las Escrituras, están vetados. Están vetados. A mí no me venga con que usted predique, no, yo predico la Escritura. A mí el instituto me enseñó una cosa, y no he ido a un instituto, he ido como a 5 institutos. Para la gloria de Dios se lo digo. Y uno te enseña una cosa, otro enseña otra cosa, otro enseña... Y por eso yo decidí escudriñar la Escritura y decir, bueno, ¿qué dice la Biblia? Entonces Jesús dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Oiga, los maestros de Israel no saben las revelaciones. Si usted empieza a leer el libro de 1 Corintios, capítulo 15, Pablo os digo un misterio, dice. No todo, oiga, ese misterio de que no todos dormiremos y no todos, eso no se le fue revelado al pueblo de Israel. Eso se le ha revelado a la iglesia del Señor. De que a través del siervo, del apóstol, de Pablo, del 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 7, dice que él ha sido constituido maestro, apóstol y predicador de los gentiles. Y esa revelación vino a Pablo, y Pablo revela que, si no, léame atrás a donde dice que nosotros vamos a resucitar. Eso estaba vetado para el pueblo de Israel, eso estaba vetado. Dice, por eso dice, os digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos, dice.
sino que los muertos en Cristo resucitarán primero. Volviendo al tema, dice, de cierto digo que los que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Oiga, todo la cosmovisión de la salvación para nosotros los gentiles es por fe. Si usted no cree, usted no puede obtener salvación. ¿Por qué? Por fe. Pablo dijo en Romanos 2:8, dice que es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero Santiago en capítulo 2, versículo 14 en adelante, dice que la fe sin obras es muerta. Sí, pero Santiago está escribiendo a los judíos. Pedro mismo dice, Pablo dice cosas que son difíciles de entender. Porque Pedrito no se dejó llevar por la revelación, que es por fe. Si no le ha hecho 10. Siempre pregúntese, ¿y por qué aparece otro apóstol? Pregúntese, eso lo va a llevar a buscar una información que cuando usted la encuentre, entonces usted va a entender lo que se llama salvo por gracia. Entonces Jesús mismo está enseñándole a Nicodemo que para ser de nuevo es necesario nacer por el Espíritu. No nacemos porque nos bautizamos, no nacemos porque confesamos, aunque son, digámoslo, parte de los que hemos sido llamados, alcanzados, de los que Dios ha sido misericordia. Por eso yo creo que el bautismo es nada más y nada menos que un testimonio público de que somos salvos. Porque la Escritura dice en el libro de Romanos, capítulo 8, mi alma alaba su nombre, que usted debería de leer. El capítulo 8 de Romanos es el corazón de la Biblia, para mí, ¿verdad? El corazón de la Biblia. Dice Romanos capítulo 8, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Jesús le está diciendo a Nicodemo que esto no es carnal, esto no es del mundo visible, esto es espiritual, está diciendo el Señor. Por eso dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Porque ¿qué nos constituye hijos de Dios? Estar en el cuerpo de Cristo. Nosotros no somos hijos de Dios separados del cuerpo de Cristo. Nosotros somos hijos de Dios en Cristo. Nadie se puede constituir hijo de Dios si no está en Cristo, metido en Cristo. Hermano Miguel, ¿y cómo me meto en Cristo? No es obra suya, es obra del Espíritu Santo. Estar en Cristo es obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso la preocupación de Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 19, en donde encuentra a los discípulos de Juan y les dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. El interés de Pablo con estos discípulos de Juan que habían sido bautizados en el bautismo de Juan era que ellos supieran del Espíritu Santo. ¿Por qué? No del bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ni en el bautismo en el nombre de Jesús. La preocupación de Pablo, la disertación de Pablo es que esta gente supiera del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que confirma que somos hijos de Dios. Eso se cumplió en la profecía del ángel que llegó, el ángel Gabriel, según la Escritura, que le dijo a María, este será llamado Hijo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo, cuando Dios habla y envía al Espíritu Santo con Jesús, dice, cuando se cumplió la profecía del ángel, este es mi Hijo amado, dice, en cual tengo complacencia. ¿Qué nos constituye hijos de Dios? La presencia del Espíritu Santo. Jesús mismo, y no me quiero meter en asuntos teológicos, Jesús mismo fue confirmado como Hijo de Dios por medio del Espíritu Santo, a través de una palabra profética que un ángel declaró. Jesús mismo fue declarado, y el ángel había profetizado eso. Él era concebido por el Espíritu Santo, con todo y eso, la confirmación de hijo, porque él era 100% hombre y 100% Dios, la confirmación de hijo la da Dios a través de el Espíritu Santo. La Biblia dice, en el libro de Corintios,
¿Cómo entonces yo me meto en el cuerpo de Cristo? Eso no es asunto tuyo, ese es asunto. Cuando nosotros venimos al Señor y nuestra conversión es genuina, usted no necesita andar haciendo nada para que el Espíritu Santo lo confirme como hijo de Dios. Dice la Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, mi alma alaba su nombre. Amén. Usted podría creer diferente. Don't worry, no se preocupe, ¿verdad? Conforme a su fe, usted va a ser salvo. Si su fe está basada en el sacrificio y resurrección, en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia dice que usted va a ser salvo. Dice Romanos 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos, libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, y aquí habla que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, incrustados en, ¿sabe qué significa bautizados? Bautizados, ese término, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Él significa metidos, sumergidos. Este bautismo no es el bautismo en agua, este bautismo es donde el Espíritu Santo nos mete en el cuerpo de Cristo y somos confirmados en Él. Nosotros somos encontrados en Él, nosotros somos salvos por Él. Todo es por los méritos de Jesucristo. Así que si usted tiene una iglesia bautizada en agua, una iglesia confesa, pero no es una iglesia que ha sido bautizada con el Espíritu Santo, discúlpeme, preocúpese. Porque usted lo único que tiene es un montón de seguidores y adeptos. El único que tiene. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios, porque ese es un trabajo para el Señor. Pero su preocupación debe de ser que estas personas sean confirmadas no por el obispo, discúlpeme, porque estamos viviendo la misma porquería de la Iglesia Católica. El papado se pasó a la Iglesia Cristiana y es el obispo, la obispa, quien confirma si alguien es salvo o no es salvo. Es el pastor de la iglesia quien confirma si usted y yo somos salvos. ¡No! Quien confirma si usted y yo somos salvos es el Espíritu de Dios. ¿Por qué se le cae la doctrina o la enseñanza de Pedro? Que Pedro no está enseñando eso, vuelvo a repetirlo. La doctrina de los apóstoles en el libro de Hechos, capítulo 42, dice, al oír esto se compungeron de corazón, versículo 37, varones hermanos, ¿qué haremos? Oiga, ¿qué está diciendo esa gente? ¿Qué haremos? Obras. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Obras. Viene Pedro y le dice, con la cosmovisión judía, porque esa es una cosmovisión judía, esa es una enseñanza apostólica, es válida para los judíos. Pero usted no es judío. Si usted no es judío, usted es gentil. La enseñanza para los gentiles es otra. ¿Quién confirmó eso? El Espíritu Santo. Yo lo he predicado y lo voy a tocar un poquito, aunque el tiempo ya avanzó. Dice, al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos, una obra del hombre, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, otra obra, dos obras, amén, en el nombre de Jesús, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Esta enseñanza de Pedro, que es para los judíos, no es que esté mal, sino que no es para los gentiles, se cae en el libro de Hechos, capítulo 10, mi alma alaba, dice, en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 42, estaba Pedro disertando la escritura y dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por jueces de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creen recibirán perdón de pecados y por su nombre. Es otra cosmovisión de enseñanza. ¿Por qué? Porque Pedro está enseñando otra enseñanza. ¿A quiénes? A los gentiles.
a ellos ya no les está diciendo de este testimonio todo, los que creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Entonces la doctrina que usted ha agarrado de los apóstoles en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 44, se cae aquí. ¿Por qué se cae? Porque el Espíritu Santo se anticipa a la conversión por testimonio y se anticipa al bautismo. El Espíritu Santo viene y trae confirmación a los gentiles, mi alma alaba su nombre, de que son escogidos. Por eso Pedro usa estas palabras y dice, capítulo 10 de Hechos, versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron asombrados, atónitos, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. ¿Y que magnificaban a Dios? Entonces respondió Pedro, oiga lo que Pedro dijo en Hechos 2:44. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Él les dijo, tienen que hacer estas dos obras, arrepentirse. ¿Cuántas veces usted se ha arrepentido? ¿Cuántas veces usted se ha arrepentido? ¿Ha producido eso salvación? ¿Ha aparecido lavamiento de conciencia? No. El arrepentimiento es bueno y es necesario. Usted debe arrepentirse. Usted debe de sentir dolor por haber pecado. Usted debe de cambiar la conducta pecaminosa que traía a una conducta de acuerdo al contexto de la enseñanza de las Escrituras. Eso es una verdad, ¿verdad? Eso es una verdad. Pero yo quiero que se me entienda que usted debe de estar peleando por doctrinas, porque ese es mi punto. Y vaya a las Escrituras. Entonces Pedro dice, oiga cómo cambia la cosmovisión de la enseñanza a los judíos a la enseñanza de los gentiles. Entonces Pedro dice, queriendo argumentar, ¿verdad? Queriendo argumentar todavía el bautismo para perdón de pecados. Dice, ¿puede acaso alguno, versículo 47 de Hechos 10, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Quién confirmó a Cornelio? Y óigame esto, a Cornelio, a la familia de Cornelio y a las familias de alta gama que vivían ahí con Cornelio. ¿Quién los confirmó como hijos de Dios? El Espíritu Santo. El bautismo solo es un acto ritualismo donde nosotros estamos dando testimonio público, si usted aquí así lo quiere llamar, de que somos hechos hijos de Dios. Vuelvo al inicio de la enseñanza. Mi papá aceptó al Señor y se bautizó para meterse con las hermanas de la iglesia. Pregunto, ¿fue salvo mi padre? Bueno, de acuerdo al contexto bíblico, no, pero yo no soy quien. Yo después de 18 años, él vivió 10 años más, y yo no sé, pudo haberse arrepentido, pudo haber buscado al Señor, porque Dios es misericordioso y dice la Biblia que Él no quiere que nadie perezca. Y aún en el último día de aliento de nuestra vida, Él nos va a ofrecer la salvación, porque Él no quiere que nadie perezca. Y el fruto de su aflicción somos nosotros, dice Isaías 53:9, somos nosotros el fruto de su aflicción. Y cada persona, mientras tenga aliento de vida, va a tener la oportunidad de reconocer a Jesucristo como el único y salvador de su vida, de acuerdo a la cosmovisión de Pablo a los gentiles en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 8 en adelante, que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cuando usted lee ese pasaje, ¿verdad?, y desaprende para aprender, entonces usted va a entender por qué el ladrón de la cruz fue salvo.
Si el que otorga la salvación es el que le está diciendo allí, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y a mí no me venga con ese cuento de no, pero es que el paraíso no estaba en el cielo, el paraíso que Dios le ofreció es otro. No me venga con ese cuento, por favor, porque yo no estoy de lechita. No, mire, dele paz a la iglesia, dele paz a sus seguidores, estudie. Mi recomendación es, oiga esto, que si usted ha sido llamado al ministerio, usted viva por fe. Le voy a decir por qué. Porque usted necesita tener tiempo. Mi alma alaba su nombre. Tenemos un problema de ahorro de batería. Usted necesita tiempo para escudriñar las escrituras. Y eso lo enseñaron los apóstoles. Dice que ellos estaban a cargo de las cosas de la iglesia, porque la doctrina era que tenían todos en común, y la iglesia, porque estos criaron esa doctrina. La doctrina la crearon los apóstoles. A Jesús un día le dijo, de hecho, si usted pregunta si Jesús hubiera aprobado eso, no, tampoco los estorbó. Pero un día un hombre le dijo a Jesús, dile a mi hermano que reparta sus bienes conmigo. ¿Y quién le ha puesto por partidor? Le dice. Yo no sé de dónde sacaron esa doctrina los apóstoles, perdóneme. Si a eso le llaman amor, pues ¿qué amor es ese que Pedro mata a Ananías y Zafira por una ofrenda? Y tenga cuidado con esa doctrina de tener todas las cosas en común. Porque cuando Santiago habla de las obras, él dice que mostremos las obras. En el libro de Santiago capítulo 2, 14 en adelante, pero lea lo que dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 4. Y pone como ejemplo a Rahab, la ramera, y a Abraham, igual que Santiago. Ahora, ¿se contradice Santiago con Pablo? No, porque no se están escribiendo entre ellos. Santiago escribió para la iglesia cristiana judaizante, a las 12 tribus de Israel dispersas que creían en Jesús, y Pablo escribió a los gentiles. Entonces, no mezcle la doctrina y enseñanza de los apóstoles, y menos la doctrina judaizante, con la doctrina de Pablo, con la enseñanza de Pablo. Porque Pablo, en sus 13 cartas, excluyendo Hebreos, porque no sabemos quién la escribió, aunque tiene la misma enseñanza paulina, ¿verdad? Mucha más profunda. Si usted quiere saber acerca de la salvación y quitar el judaísmo de una vez por todas, abre el libro de Hebreos, pídale revelación al Señor, y usted va a entender los principios, por qué Jesús contradecía la ley cuando le predicaban las personas que no, porque Jesús no era sacerdote según el orden levítico. Jesús era sacerdote según el orden de Melquisedec. Su sacerdocio era un sacerdocio espiritual. ¿Usted quiere enseñarle acerca del diezmo a la iglesia? Bueno, vaya a Génesis 14 y tráigalos a Hebreos capítulo 7. Y después cuando le digan, no, pues es que eso es en el Antiguo Testamento, entonces llévelo a la enseñanza de Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 12. ¿Qué enseña Pablo? Porque le voy a decir algo, mire, aunque el diezmo no es de la ley para nosotros los gentiles, no es con ley, el diezmo no ha sido abolido. Jesús dijo, cuando le preguntaron, él espiritualizó y le dijo, no solo la menta y el trigo, sino también la justicia, el amor, porque de gracia recibimos, de gracia damos. Hermano, usted sabe si es salvo cuando el Espíritu Santo viene sobre usted. Es el Espíritu de Dios el que confirma la salvación en un confeso o en un bautizado. Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? Por fe, ¿verdad? No es por obras, no es porque te arrepientas o te bautices. Gálatas capítulo 3 dice Pablo preguntándole a los judaizantes, incluyendo a Pedro y a Bernabé, que se habían torcido, ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? De la gracia habéis caído, dice, si os justificáis por las obras de la ley. El Espíritu Santo se recibe por fe. Dicho de otra manera, el Espíritu Santo es dado por gracia, es un regalo de Dios, sin merecerlo.
si usted es un cristiano confeso, ¿verdad? Un cristiano bautizado, ahí es donde se cumple la escritura que Jesús dijo que la casa está adornada, barrida, porque el espíritu que el libro de Efesios capítulo 2 dice opera en los hijos de desobediencia, ha sido expulsado, pero dice que la encuentra vacía. Así vemos muchos cristianos. Hay muchos cristianos, ¿verdad? Me voy a excluir porque a Dios gracias, Dios le plació llamarme sin que un hombre me llamara, le plació bautizarme sin que un hombre me enseñara eso, ¿verdad? Pero dice que el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, que explica Pablo en Efesios 2 del 1 al 4, que opera en los hijos de desobediencia, cuando nosotros venimos a Cristo, cuando venimos al Señor, ese espíritu se sale, porque Colosenses dice que pertenecíamos a un reino de las tinieblas y somos pasados al reino de Dios. Pero, ahí viene el pero, dice que se encuentra adornado y barrido, pero vacío. Usted necesita, si es cristiano confeso, usted necesita el Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Por fe. ¿Qué tiene que hacer? Orar: Señor, por favor, yo te pido que confirmes mi salvación a través de tu presencia en mí, que tu Espíritu Santo venga a ser morada en mí. Jesús dijo: me voy, no los dejo huérfanos, enviaré al Consolador, el cual estará con vosotros y en vosotros, por la confirmación. Dicho esto, si usted quiere atacarme, atáqueme. Si usted quiere pelear, pelee. Si usted quiere seguir peleando por los bautismos y tanta cosa, déjeme decirle que tanto Juan como Jesús dijo: generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera a través de una acción? No. ¿Están mal los apóstoles? No. Está mal Santiago cuando escribe la carta. Dicho sea de paso, la carta de Santiago fue escrita como entre 40 y 49 años antes de que aparecieran las cartas paulinas. En otras palabras, Santiago no había escuchado. Santiago escuchó de Pablo hasta que Bernabé lo llevó allá, en el libro de Hechos capítulo 15. ¿Y qué estaban haciendo los apóstoles allí? Estaban juntos con los fariseos que enseñaban dentro de la iglesia que el que no se circuncidaba y no cumplía la ley de Moisés no podía ser salvo. Más adelante Pedro, armándose de valor, porque eso le podía costar la vida, que le costó la vida más adelante, él dice: no pongamos más carga, dice, que nosotros, que nuestros padres ni nosotros hemos podido sobrellevar. Y le dieron 4 argumentos doctrinales a Pablo para que él fuera, y le dieron una carta, y todavía le pusieron unos diáconos ahí para que fueran con ellos, amén, para ir a predicar. Pero Pablo, dice el libro de Gálatas capítulo 1 versículo 11, que Pablo no predicaba lo que los hombres les enseñaban, sino que él predicaba lo que por revelación él recibía. Por eso él dice: no por hombres ni por hombres, sino lo que yo he recibido, lo he recibido por revelación de Dios. Alabe, no se deje llevar de las doctrinas, porque las doctrinas es lo único que han logrado. Yo tengo 55 años ya cumplidos, nací en el Evangelio, una cuna cristiana, me vine al Señor a los 19 años, fui llamado el mismo año al ministerio, fui bautizado a los 3 o 6 meses a los 3 meses fui bautizado, después de haberme convertido al Señor por el Espíritu Santo. A los 6 meses fui bautizado por medio de las aguas para confirmación de que soy parte de la iglesia, una confirmación externa, porque Pedro mismo dice que el bautismo que hoy hay, dice que nos salva y no quita las inmundicias de la carne. ¿Quién nos ayuda en nuestras debilidades? ¿Quién nos ayuda? El Espíritu Santo. Tú no puedes negar el Rúa, tú no puedes negar que el Espíritu Santo es la obra redentora para la iglesia. Si tú eres cristiano, tú no puedes negar lo que dice Primera de Corintios, listen, escúchame, Primera de Corintios capítulo 6 versículo 11. Dice la Escritura, lo voy a leer y con esto termino porque el tiempo se ha avanzado.
Yo le dije al Señor, ayúdame a predicar un par de minutos porque ya me acomodé, le dije, ¿verdad? Pero dice la Escritura en el libro de 1 Corintios 6, y estos seréis vosotros, algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el poder de nuestro Dios. Amén. Por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, la santificación, el lavamiento, santificación y justificación son obras redentoras del sacrificio, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y por el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Si tú no crees en el Espíritu Santo, entonces yo voy a respetar eso, pero tú no puedes sacar de contexto la Escritura. Te amo en el Señor, Dios te bendiga, sigamos siendo hermanos. Yo soy amigo aún de sacerdotes católicos, ¿verdad? Yo antes condenaba a los brujos, hoy hablo con ellos, hoy les escribo a los brujos de Taquemaco. Yo antes les decía, pobrecitos hijos del diablo, se van a ir al infierno, hasta que el Señor me dijo, hey, ¿por qué está mandando gente al infierno? ¿Quién eres tú? Me dijo. ¿Sabes que cuando condenas a un brujo te pones en sus manos? Me dice. Abres un portal para que ellos te dañen. El Señor me enseñó ese principio y mire, desde entonces yo... Es como no amar a mi hermano por sus debilidades, por sus doctrinas, por lo que sea. Yo tengo que amar a mi hermano. Porque somos parte del cuerpo de Cristo. Nosotros no somos hijos de Dios independientes. Nosotros somos hijos de Dios en Cristo. La confirmación de que somos hijos de Dios está en estar en Cristo. Por eso, 1 Corintios 12:13 dice que el Espíritu Santo nos mete, eso se llama el bautismo en el Espíritu Santo, que somos metidos, sumergidos en el cuerpo de Cristo. Vaya usted y deje los rudimentos, dice el libro de Hebreos capítulo 6. Libro de Hebreos capítulo 6, versículo 1, mi alma alaba su nombre, capítulo 6, versículo 1, por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, oiga, las enseñanzas pasadas, los rudimentos, lo que se enseñó en la antigüedad, hace 2000 años, dice, por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Usted no puede ser perfeccionado si sigue en eso. Dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, dice, si Dios en verdad lo permite. Entonces, si usted quiere ir a la perfección, ya deje de estar peleando, hermano. Deje de estar discutiendo, ame a su hermano. Mire, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, San Juan 14:15. El capítulo 15, versículo 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Que tu hermano piensa de una manera, gloria a Dios. Pablo enseñó a la iglesia gentil a amar a los cristianos judíos. Les enseñó a amarlos. Por eso dice que mi libertad no venga a ser tropezadero para aquel que todavía se... A mí me molesta, porque me molesta, le voy a ser honesto, cuando celebran primicias, días de fiesta, pero ellos están en su rollo, en su cosmovisión. Pecado no es. Lo único que no es mi libertad. Ya no ando en esas, ¿me entiende? Gloria a Dios por eso. Ya no ando en esas. Por lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 8 en adelante. Pero, mis hermanos que quieren celebrar, eso es bueno. De hecho, Jesús celebró las fiestas. Pablo mismo, que enseña eso, él enseñaba las fiestas. Él iba a las fiestas, porque él era judío. Pero él enseña en la cosmovisión a separar los ritos de Moisés, ¿verdad?, para creer que son obras de salvación. No, mire hermano, a libertad nos ha llamado el Señor. Por eso Él dice que ya no hay griegos, ya no hay gentiles, ya no hay judíos, todos somos, ya no hay varón ni hembra, dice. Esos que les gusta pelear con las mujeres, que porque dice que tienen que no pueden ser pastoras, que no pueden. Si la Biblia dice que si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar, no va a hablar una mujer. Por favor, deje esos pleitos.
Eso no edifica. Hable palabra de Dios. Predique las Escrituras para que el oidor pueda tener luz. Traigamos luz a la iglesia. Ya será Él que escudriñe las Escrituras. Porque usted y yo recibimos revelación. Para allá lo que damos es información. Es responsabilidad suya asegurarse que lo que el expositor, el predicador, llámese maestro, profeta, apóstol, evangelista, maestro, explica, eso es una información para usted. No es un rema, es un logos, es una información. Para mí ha sido revelación y esta es mi verdad. Yo no estoy imponiéndole mi verdad a usted. Lo que estoy haciendo es aventándole luz. Es usted el que va a ir a escudriñar las Escrituras y usted pero deje la doctrina. Lo que pasa es esto, mi hermano, que nos pasa, algunos que hemos estudiado un poco y otros más, nos pasa como los sacerdotes católicos, ¿verdad? Que la revelación ha venido a ellos, porque ellos no son tontos, pues si no se necesita 4 dedos de frente para entender que un ídolo nada es y lo siguen defendiendo, y no es porque ellos no saben, lo que pasa es que tienen cauterizada la conciencia. Porque no está fácil para esa gente toda una vida de estudio para alcanzar el pontífice y retractarse. Es que ahí es donde se cumple la Escritura que dice que el que no se niega a sí mismo, y tome la cruz de Cristo, no puede ser discípulo del Señor. Y negarse a sí mismo es dejar lo que ya nos enseñaron, es dejar los diplomas. El presidente de los jóvenes en la iglesia, Edwin Ramírez, que es una persona que a mí me enseñó mucho, Dios lo bendiga, es un hombre de Dios, ¿verdad? Viviendo situaciones como todos, pero es un hombre de Dios, que en lo personal a mí me enseñó y me impulsó a ser un predicador de banqueta, un predicador de parque, un predicador de calle. Yo donde quiera que voy, yo me paro a predicar la palabra del Señor. Y valga la aclaración, me enseñó un joven en el departamento de joven de la Iglesia de Dios en un lugar que se llama Zacatecoluca. Este joven me enseñó, me hizo perder el miedo de subirme a un autobús y predicar, Dios les bendiga. Lo demás, yo lo he ido aprendiendo, gracias al Señor, yo lo he ido aprendiendo poco a poco. Pero no se deje llevar por las doctrinas, lea las Escrituras, por favor. Es más, no se deje llevar por mí. Porque lo que para mí es revelación, para usted es información. Yo solo estoy tirando luz, yo le amo. ¿Es usted bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Yo le amo. ¿Es usted bautizado en el nombre de Jesús? Yo le amo. Si ese es el mandamiento del Señor. Que yo haya traído esta palabra, eso no significa de que yo diga que usted esté mal o no esté mal. No, usted debe de buscar en las Escrituras. Lo que yo quiero sí recalcar es que las doctrinas matan. La doctrina de Pedro mató a Ananías y Zafira. Fue la doctrina de Pedro, por el amor de Jesús, entendamos que las doctrinas destruyen. Las doctrinas destruyen, dividen al cuerpo de Cristo. Pablo mismo enseñó a amar a nuestros hermanos cristianos judaizantes. En el libro de Romanos, capítulo 4, yo me bauticé en el nombre de Jesús por amor a mis hermanos. Amén. Por amor a mis hermanos. ¿Por qué? Porque allí me tiene el Señor. Y la Biblia dice que no pueden estar dos juntos si no están de acuerdo. Y yo sé que ellos no se van a poner de acuerdo conmigo. Entonces hago uso de mi madurez y yo me pongo de acuerdo con ellos. Después de todo, la salvación la confirma, como he enseñado en este día, la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, usted no es de Dios. Así haya confesado, así usted se haya bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así usted se haya bautizado en el nombre de Jesús, si usted no tiene el Espíritu Santo, Romanos 8:9 dice, usted y yo no somos de Dios. ¿Y cómo arreglamos ese asunto entonces? Solamente buscando que el Espíritu de Dios venga a nosotros. ¿Es usted un cristiano bautizado? ¿Es usted un cristiano confeso? Gloria a Dios. Pida que el Espíritu Santo venga a su vida. Jesús enseñó, dice
el hombre siendo malo sabe dar buenas dádivas a sus hijos. Amén. Siendo malo, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Si usted no tiene el Espíritu Santo en usted, dentro de usted, es porque usted no lo ha pedido. ¿O no cree usted esa palabra? Porque Jesús dijo eso. El hombre siendo malo sabe dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre, dice, no dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Y el Espíritu Santo se recibe por fe. Pídalo. ¿Usted cree que al bautizarse usted es salvo? Gloria a Dios. Porque su conciencia es elevada, ¿me entiende?, al conocimiento de la salvación. Usted cree que por confesar a Jesucristo como su único Señor, usted es salvo. Gloria a Dios, porque su cosmovisión de la salvación, su nivel de fe lo ha llevado a creer que usted es salvo por medio del sacrificio. Porque tanto uno como el otro lo lleva al mismo estado de conciencia. El bautismo en el nombre de Jesús, el bautismo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo te lleva al mismo estado de conciencia, a creer que ya estás en Cristo. Porque el punto no son las obras, el punto es aquí en nuestra mente, ¿verdad? Aquí se dan todas las cosas, ¿verdad? Por eso Pablo en el libro de Hebreos dice que para que nosotros vayamos a una cosmovisión diferente, debemos dejar todos esos pleitos que ustedes tienen ahí. Fíjense que yo hoy en la mañana todavía le escribí a un hermano, siendo que yo he sido bautizado en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, y toda mi vida he confesado ese bautismo. Me ofendió. Y yo le dije, hermano, no me ofenda, yo soy uno de los tuyos. Le digo, lo único que te quiero exhortar es a que prediques correctamente. Deja de condenar a nuestros hermanos. Porque fíjate que también he sido bautizado en el nombre de Jesús, le digo yo. Y mire, hermano, créame, que yo lo pensé muchas veces. Ahora yo me gozo. Y le doy gracias a una sierva que me está viendo. Yo me gozo en el Señor. Yo me gozo porque puedo predicarle a los hermanos que son bautizados en el nombre de Jesús, y puedo predicarle a los hermanos que son bautizados en el nombre del Padre, dijo el Espíritu Santo. Deje el pleito. Eso no es andar en amor. Mire, Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 1 al 2 y 2, dice que el conocimiento envanece, el amor edifica. Usted conoce acerca de un bautismo, gloria a Dios. Usted conoce acerca, gloria a Dios. Pero usted debe de andar en amor. Debe de andar en amor. Porque el mandamiento que Jesús dio es ese, que nos amemos. Yo le decía a un amigo que todavía no ha sido pasado por fuego su amistad conmigo, porque nunca nos hemos peleado. Porque la amistad, hermano, se conoce cuando nos ofendemos unos a otros y aún así nos reconciliamos. Yo tengo un amigo que yo lo he corrido de mi casa por las cosas que no me han gustado, pero él con todo y eso me ha perdonado. Yo le he hecho cosas a él que es para que ya no me hable, pero él me ha perdonado. ¿Y sabe por qué? Porque estamos en Cristo y somos verdaderamente amigos. Y tenemos discrepancias en algunas enseñanzas. No estamos de acuerdo, él es un historiador bíblico, siempre me ha apoyado, siempre hemos dado seminarios a pastores laicos, él siempre me ha apoyado con sus enseñanzas. Y Dios bendiga a Saúl, Dios lo bendiga. A mí Saúl me ha perdonado cosas, hermano, que yo le aseguro que si yo se las hiciera a usted, usted no me perdona. Ahora usted va a ver que ese hombre habla lengua, no. Usted va a ver que ese hombre profetiza, no. Pero ese hombre tiene el fruto del Espíritu. Porque a veces nos vamos con la finta, hermano, de que los dones del Espíritu, oiga esto, los dones del Espíritu nos hacen creer, oiga esto, nos hacen creer que nosotros somos de Dios. No, lo que nos hace creer, nos debería hacer creer que somos de Dios, es el Espíritu Santo en nosotros. Y las manifestaciones son el fruto. Usted no puede declarar a una persona, wow, el gran hombre de Dios, pero después de que predica le pega a la mujer. ¿Qué hombre de Dios va a hacer eso? Y aquel hermanito, mire, yo conozco gente en la iglesia que está callada,
Y yo la observo por dos cosas. Una, porque puede ser una persona infiltrada dentro de la iglesia, porque yo lo observo, yo a la gente callada la observo. O puede ser una persona que tiene los dones, los frutos del Espíritu Santo. Y a Dios gracias, conforme lo voy conociendo, me doy dando cuenta. Yo tengo un montón de dones, pero aquí quien abunda en frutos del Espíritu Santo es mi esposa. Yo le supero en dones. Mira, aquí estoy todos los días. Pero yo soy mecha corta, hermano. Yo soy mecha corta. Pero a mi esposa, no, mi esposa, usted escúpale la cara. Ella anda en otro rollo, en otro nivel. Usted dígale lo que quiera, dígale, escúpale la cara, quítele lo que usted quiera. Y esa mujer, callada. Ahí hay frutos. Ahí hay frutos. A mí no me juzgue por los dones que Dios me ha dado. No, a mí júzgueme por el fruto del Espíritu Santo. Por eso usted va a ver que la Escritura dice que nosotros en su nombre echábamos fuera. Pues es que eso es un don, es una capacidad que Dios da. ¿Verdad? Esos son dones. No, el cristiano se conoce por el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Dice que sobre esos frutos no hay ley que valga, ninguna ley. Leamos en el Señor. Mi deseo es que usted confirme su salvación con la presencia del Espíritu de Dios en su vida. Dios le bendiga. Hoy oramos al Señor por aquellos que no tienen el Espíritu Santo. Pidámoslo. Se recibe por fe, dice Pablo en el libro de Gálatas capítulo 3, el libro de Hechos capítulo 10, versículo 42 en adelante, dice que es un regalo. Los gentiles estaban escuchando la palabra del arrogante de Pedro que dijo, no, yo en cuanto me habló el Señor yo vine. Mentiras. Pedro está mintiendo allí, porque si usted lee los primeros versículos, 3 veces le dijo el Señor que fuera y decía que no. Decía que no. Y él dice, en el 22 y algo, dice, no, en cuanto me habló el Señor yo vine corriendo. Y todavía llega a ofenderlos y les dice, ustedes saben cuál inmundo es que nosotros nos acerquemos a ustedes. Pero Dios me ha enseñado que no es así, le dice. Y déjeme decirle que Pedro se fue allá a Jerusalén y él andaba callado con eso. Él lo sacó a luz para defender a Bernabé y a Pablo, nada más. ¿Verdad? Él siguió en su cosmovisión de la salvación judaizante. Usted entendiera mejor eso, discúlpeme, si usted leyera la Biblia en vez de escuchar doctrinas. Lea la Biblia. ¿O no le ha pasado que usted está oyendo al predicador y usted dice en su corazón, porque el Espíritu Santo da testimonio de lo que yo estoy diciendo es de Dios o no es de Dios? Y usted dice en su corazón, pero eso no dice la Biblia, yo tengo un problema. Y le dice al hermano, pero es que la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice otra cosa. Y yo, hermano, perdóneme. Yo le aseguro que si Pablo fuera uno de nuestros cultos de hoy en día, ese hombre se parara, porque él se indignaba. Ese hombre se parara y decía, eso es ley. Eso no es gracia, eso es ley, eso no es gracia, eso es ley, eso no es gracia. Nosotros, quizás un tanto cobardes o respetuosos, pues no lo hacemos. Pero sabemos que la doctrina en la que estamos está equivocada de acuerdo a la Escritura. ¿Verdad? De acuerdo a la Escritura. Dios te bendiga, Dios con nosotros. Oramos, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, que esa oración, Señor, que tú hiciste para que el Espíritu Santo viniera sobre nosotros, se cumpla en aquellos que anhelan que tu presencia esté en ellos y sean confirmados como hijos tuyos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.